Muy buenos días, estudiantes de cuarto año medio del Colegio Santa Rosa. El día de hoy, en esta cápsula, vamos a hablar sobre algunos contenidos que ya hemos visto en clases pasadas, pero que son esenciales recordar y tener en cuenta para poder desarrollar la evaluación de esta semana. En primer lugar, vamos a partir compartiendo un PowerPoint que diseñamos junto al Departamento de Lenguaje y Comunicación para poder desarrollar los objetivos que están expuestos en la evaluación, que son, como ya dije, recordar los conceptos vistos y poder comprender cómo es que ustedes deben realizar la evaluación. En primer lugar, debemos recordar qué es argumentar. Sabemos que argumentar consiste en defender una opinión o una idea, aportando razones que justifiquen nuestra postura. A la opinión nosotros la llamamos tesis y a las razones nosotros las llamamos argumentos. ¿Cuándo es que se argumenta? Hemos visto también que la argumentación se da tanto en situaciones formales como informales. Lo importante es que ella es a partir de temas polémicos que generan controversia. Es por esto que se puede ver representada tanto en conversaciones como en situaciones más formales como lo son los juicios o debates. También la podemos encontrar en los distintos afiches publicitarios o propagandísticos. Como ya les mencioné anteriormente, lo importante es tener en consideración que la argumentación siempre es a partir de un tema que genere controversia, es decir, que tenga dos posturas distintas, porque no se puede defender algo de lo cual la gente ya está de acuerdo. Vimos también en clases pasadas los tipos de argumentos, más bien de argumentación. Vimos la argumentación secuencial y la argumentación dialéctica, siendo la primera la más simple, ya que ella consiste en exponer una tesis y los argumentos que la sostienen, que la defienden, mientras que la argumentación dialéctica es un poco más compleja porque el autor no solamente expone su tesis y sus argumentos, sino que también expone una contratesis y contraargumentos. Esto lo hace para luego, a través de la refutación, invalidar estos contraargumentos y dar mucha más fuerza a su propia tesis y argumentos. En el siguiente ejemplo que les estoy exponiendo acá, se ve clarificado esto. Decíamos entonces que la argumentación la argumentación dialéctica posee una tesis, los argumentos, una contratesis y contraargumentación, y finalmente una refutación que invalida estos contraargumentos, lo cual se refleja en el siguiente ejemplo. La mejor forma de adquirir cultura es la lectura. Esa vendría siendo la tesis del autor. La defiende a través del siguiente argumento, ya que aprendemos y nos entretenemos a la vez. Esas son las razones que el autor expone para defender la tesis de que la mejor forma de adquirir cultura es la lectura. Luego expone una contratesis y un contraargumentos, diciendo, la mejor forma de adquirir cultura es viajando, ya que mucha gente olvida lo que lee. Nosotros podríamos pensar, ¿por qué este autor expone argumentos que van en contra de lo que él está diciendo? Lo hace para luego, a través de la refutación, invalidarlos de la siguiente forma. Leer es mucho más barato que viajar y a través de la lectura también viajamos. Por eso la lectura es la mejor forma de adquirir cultura. En el ejemplo que vimos recién, se ve clarificado entonces las partes de la argumentación dialéctica, que va a ser la que ustedes van a tener que desarrollar en la evaluación de esta semana. Vimos también en clases pasadas la estructura interna de la argumentación. Sabemos que el texto argumentativo, como un texto no literario, posee una estructura general de introducción, desarrollo y conclusión. Pero dentro de esta introducción, desarrollo y conclusión, los textos argumentativos presentan la tesis, la base, la garantía y el respaldo, las cuales partes que se traducen en la tesis, una opinión, ¿cierto? Las bases, que son esas razones, esos argumentos que nosotros utilizamos para apoyar la tesis, la garantía, que me dice por qué esa base sirve para defender a esa tesis, y finalmente el respaldo, que son esos datos científicos, esas estadísticas o los dichos de una persona con renombre que ayudan, ¿cierto?, a sostener los argumentos anteriormente expuestos.
Esto se ejemplifica en la siguiente tabla. Dice, tesis, usted debe cambiar su automóvil pronto. Base, ¿por qué? Porque emite una gran cantidad de partículas contaminantes. Garantía, porque esa base sirve para defender esa tesis. Al contaminar más, usted está exponiendo a la población a aspirar más sustancias tóxicas, además de sobrepasar el límite permitido por la ley, por lo que el cambio de auto es la única solución. Y finalmente termina con un respaldo, en este caso cita a dos ministerios que son entidades que regulan todo esto, ¿cierto? Y dice que el Ministerio de Salud y de Transporte son claros al respecto de los límites de acción contaminantes por un automóvil. Bien, en la evaluación de esta semana, chicos, ustedes van a tener que desarrollar una argumentación dialéctica frente a los siguientes temas. La primera parte de su prueba, usted tiene que escoger uno de los temas que acá se les proponen. Pueden ser desprivatización de los recursos naturales en Chile, valoración de la cultura indígena, eliminación de los piropos en las calles, matrimonio homosexual, retorno a clases 2020, uso del celular en las salas de clases, adopción homosexual, uso del 10% de las AFP. Usted luego de que escoge una de las temáticas y la escribe en esta parte de la tablita, tiene que crear una tesis frente a ese tema, un argumento, un respaldo, un contraargumento y una refutación a dicho contraargumento. Luego de que termine esta primera parte, debe proceder a crear un afiche en el cual se exponga, toda la información que usted ya creó en la tabla. Esto lo puede hacer a través de la utilización de Word, puede utilizar también cartulinas, recortes, plumones, puede hacerlo en su cuaderno dibujando. Lo importante es que procure, en el caso del cuaderno y de las cartulinas, que las letras y el lápiz que utilice se vea bien al momento de tomar una fotografía. Y también puede utilizar una de las 3 páginas que salen acá, que les sugerimos, que son para crear afiches. Más adelante vamos a ver un ejemplo de un afiche argumentativo con argumentación dialéctica. En ese caso nosotros utilizamos Canva para poder realizarlo. Ustedes eligen cómo hacerlo, la forma más simple. Antes de eso, quisiera recordar qué es un afiche. Esta es materia de primero y segundo medio. Yo sé que ustedes ya la vieron, pero de todas maneras la vamos a recordar. El afiche es un texto que está compuesto por imagen y por texto y que pretende, ¿cierto?, influir en un receptor. Encontramos afiches publicitarios y afiches propagandísticos. Un afiche publicitario es aquel que pretende vender, ¿cierto?, promocionar un objeto o un evento, mientras que el propagandístico lo que busca promover es una idea, ¿ya? Puede ser propaganda política, puede ser filosófico, etc. Todo afiche contiene un eslogan. Y el eslogan es una frase corta que lo que pretende es que sea fácil de recordar, ¿cierto? Y presentando un tema original e impactante al receptor. A menudo se utiliza en la publicidad y en la propaganda política como una frase identificativa. Además, ¿cierto?, pretende generar confianza en el receptor o en el interlocutor. Acá les expusimos 3 eslogans. En el primer caso, ¿cierto? Un eslogan publicitario que dice, te da alas. Nosotros sabemos que ese eslogan es del producto Red Bull, que es una bebida energética. Este eslogan tiene harta fuerza porque es un eslogan que apareció hace muchos años en la publicidad y nosotros como consumidores, ¿cierto? Sabemos que esa frase está relacionada con X producto. Ese eslogan cumplió su objetivo. Podemos también ver eslogan en distintas campañas políticas, como por ejemplo la que les expuse al costado derecho en mi caso, izquierdo en el suyo. El presidente de la gente, Guillermo. Ese es el eslogan que utilizó un candidato a la presidencia en las últimas elecciones y que él utilizaba, ¿cierto?, para su propaganda política. Bien,
En la evaluación de esta semana, además de presentarles toda esta información, se les presenta una rúbrica de evaluación. Es importante que ustedes la revisen al momento de hacer su afiche, de hacer su trabajo, porque la rúbrica es para los estudiantes, no es para nosotros los profesores. Y esto no solamente se los digo para la asignatura del lenguaje, sino que también se los recuerdo para que lo tengan en consideración en todas las asignaturas del colegio o de los estudios superiores que ustedes vayan a seguir. Las rúbricas indican al estudiante que debe poseer su trabajo. Los profesores ya sabemos lo que vamos a evaluar. Por lo tanto, si se lo indicamos a ustedes, es para que ustedes sepan con qué cumplir y con qué no cumplieron si es que no lo hicieron. Vamos a ver ahora la evaluación propiamente tal, para que vean cómo es que está expuesta y cómo es que se presentan las actividades. Como les dije entonces, en primer lugar acá sale una tabla con el curso y con el mail al cual deben ustedes enviar su trabajo final. Luego vienen los contenidos a recordar. No se asusten en la extensión de la prueba porque la prueba no es larga, son solamente 2 actividades, solamente que la cantidad de hojas es debido a la información que se les expone para que ustedes recuerden y la rúbrica. Como lo vimos en el PowerPoint, están los ejemplos y la primera parte que es la tablita y luego la de la realización del afiche. Y como les dije recientemente, sale expuesta ahí la rúbrica que nos indica que vamos a evaluar: la creatividad y el atractivo, uso correcto de la imagen, apropiado uso del eslogan, utilización de la argumentación dialéctica, coherencia y cohesión, ortografía. Y siempre tienen que fijarse, chicos, en esta columna, ¿ya? Que indica lo que se espera de su trabajo, ¿ya? Este afiche tiene 24 puntos y se le otorgarán 4 puntos adicionales a aquellas personas que envíen su evaluación en el tiempo correspondiente, que es entre el 10 y el 14 de agosto. Es decir, si usted en alguno de estos casos no tuviese bien alguno de estos descriptores, si usted lo entrega a tiempo, estoy segura que va a obtener una buena calificación. Y no olviden también completar la tablita, ya que ella posee 12 puntos. Vamos a ver ahora un ejemplo para que ustedes entiendan cómo es que deben realizar su trabajo. Acá en el ejemplo se utilizó un tema que no aparece en la tablita de opciones para ustedes. Se hizo así para no quitarles de alguna forma posibles argumentos que usted pudiera encontrar en la realización de su trabajo. En este caso, yo escogí el tema desprivatización del agua. Como tesis expuse: el agua no es una mercancía. Argumento: pues es un recurso indispensable para la vida y se está agotando. Respaldo: un grifo goteando representa un despilfarro de hasta 30 litros al día y más de 10.000 litros al año. Un contraargumento: el agua es un recurso renovable. 3/4 partes del planeta están cubiertas de agua. Si ustedes se dan cuenta, este contraargumento va en contra, valga la redundancia, de mi respaldo y mi argumento. Pero luego, a través de la refutación, lo invalido diciendo que, según datos oficiales emitidos por la Fundación Aquae, solo el 0.007 del agua existente en la Tierra es potable y esta cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación. Esa fue la primera parte que nosotros hicimos para realizar el afiche. Luego, ya teniendo clara la información, es que ustedes deben proceder a la creación de su trabajo. En este caso yo lo hice en la aplicación Canva, ¿ya? Puse imágenes y agregué toda la información que está expuesta en la tablita. Y cambié
tan solo algunas palabras para que este afiche estuviera bien cohesionado, bien coherente, pero nada más. Y bueno, acá se les señala cuáles son las partes de la argumentación dialéctica. Aquí encontramos la tesis y eslogan, que es el agua no es una mercancía, no a la privatización del agua. Acá encontramos el argumento, luego encontramos el respaldo acá abajito, 3 litros, 3 litros al día y 10 litros al año, ¿cierto? Se despilfarran a causa de un grifo goteando. Y luego la contraargumentación de la refutación, toda junta, la puse acá. Dice, si bien es un recurso renovable y 3/4 partes del planeta están cubiertas de agua, solo el 0,007 es potable, cantidad que se reduce cada año a causa de la contaminación. Esto, chicos, toda esta información, para que ustedes sepan, la obtuve buscando en Google información sobre el agua. Encontré un trabajo universitario que hablaba sobre el agua y tan solo utilicé el primer párrafo. No fue necesario leer todo el documento. Y luego, para extraer datos oficiales, numéricos, que ayudaran como respaldo, seguí buscando y encontré eh, la página web de la Fundación Aquae, que tan solo en la bajada del titular de acá, que estoy señalando acá, contenía la información que yo necesitaba. De esta forma, les quiero mostrar que no fue necesario buscar tanta información. Sin embargo, es necesario buscarla para que sus argumentos sean mucho más consistentes. Bueno, estudiantes, espero les haya quedado claro en qué consiste la evaluación de esta semana. Los dejo invitados a las clases, ya que en ellas se va a trabajar la rúbrica, la vamos a revisar más arduamente y evidentemente ustedes van a poder hacer todas las dudas que se les presenten en este momento. Y obviamente que en cualquier caso, ante cualquier situación, ustedes pueden comunicarse vía correo electrónico con la profesora que le hace la asignatura. Espero que se encuentren muy bien. Hasta pronto.